Hola, muy buenos días. Yo soy Montserrat Leos. Soy parte del equipo 6 de Medicina del Trabajo. Y hoy pues estaremos entrevistando a la doctora Lilia Patricia, que tiene una especialidad en medicina laboral. Pero bueno, para entrar un poquito en contexto, doctora, si quiere, preséntese. Ok, bueno, buenas tardes chicos. Mi nombre es Lilia Patricia Pérez Gómez. Soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, hay una pequeña corrección. No soy especialista en medicina del trabajo. Soy médico con diplomado en medicina del trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues, bueno, quedo abierta a las dudas que tengan al respecto. Ok, bueno. Vamos a empezar con la prevención de COVID-19 en el entorno laboral y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos para controlar la propagación de COVID-19 en los lugares de trabajo? Bueno, para empezar un poquito, más que nada para ahondar un poquito en lo que es la presentación, primero yo trabajo para Grupo Price Shoes, que es no somos una empresa manufacturera, más que nada es un almacén, el cual cuenta con muchas sucursales a lo largo de la República Mexicana. El giro entonces es como la compraventa de mercancía y el principal, digamos, la actividad que yo como medicina del trabajo superviso más es lo que es el trabajo de alturas. Aplican muchas normas dentro de lo que es el centro de trabajo, pero principalmente es como la actividad principal o lo de mayor riesgo en el trabajo. Entonces, bueno, la empresa en la que yo trabajo está localizada en la Ciudad de México, en lo que es en Vallejo, en el norte de la Ciudad de México. El headcount de la sucursal en la que yo estoy a cargo de medicina del trabajo es de 500 colaboradores. Y pues bueno, es como a grandes rasgos, ¿no? En cuanto a la prevención del COVID en el entorno en el cual estoy laborando por el momento, pues de repente sí es un poquito complicado, pues instaurar algunas medidas para la prevención del mismo, ya que pues el headcount es de 500. Estamos hablando de que los trabajadores laboran y pues en general, pues en cuanto a la presentación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, tú como médico del trabajo, tu responsabilidad al final del día es prevenir riesgos de trabajo, la prevención y al final del día es una empresa. Estás trabajando para el sector privado y también es la reducción de sus costos, disminución en lo que es la morbilidad. Y pues bueno, hablando netamente de lo que es el COVID, pues se hacían al principio, digo, a mí no me tocó trabajar directamente en medicina del trabajo, yo todavía era estudiante de pregrado igual cuando fue lo de la pandemia. Sin embargo, actualmente, pues como le digo, la primera medida de prevención es la vacunación y en segundo, pues siempre se hacen campañas. Pueden ser campañas perdón, empresas externas con proveedores, pero se hacen internas, desde en el que se promueve, por ejemplo, lo que es el uso de cubrebocas y más que nada fomentar lo que es la cultura del uso del cubrebocas, lavado de manos y hacer conciencia en los colaboradores de que si alguno presenta signos y síntomas de la enfermedad, se notifica inmediatamente al Departamento de Medicina del Trabajo. En los casos sospechosos, pues de acuerdo, como sabemos, las pruebas de las nasofaringias, la empresa me provee de cierta cantidad al mes para aplicarlas a los casos sospechosos, pero bueno, se aplican ya cuando están los síntomas en la etapa más crítica, porque antes sabemos que pues salen negativos. Entonces, bueno, se detectan casos, los casos con probables que ya tengan signos y síntomas, se realiza la prueba. Posteriormente, pues se identifica el área en el cual hay un caso probable y también se hace, bueno, nos dirigimos a las áreas y ahí hacemos, pues, le repartimos cubrebocas y tomamos temperatura corporal y hacemos mucho énfasis en la prevención. Una vez que se detecta algún caso positivo, se canaliza inmediatamente a lo que es el IMSS. La empresa Price Shoes lo que hace es que netamente a nosotros como médico del trabajo no nos deja actuar tanto, todo se deriva al IMSS, todo se deriva al IMSS, entonces lo que hacemos es detectar y canalizar. Y pues en dado caso de que ya den positivos, pues se emiten lo que son las incapacidades y damos seguimiento a las incapacidades. Como es por enfermedad general, pues ya saben que pues, no se pagan. Entonces, a partir del cuarto día. Entonces, bueno, cuando es por enfermedad general, solamente estas son las medidas y pues lo de lavado de manos, nada más. Bueno, también algo que es importante mencionar es que como es un headcount de 500 colaboradores, estamos en el área de medicina del trabajo, una enfermera y yo. Somos las dos las encargadas.
Y pues sí, son campañas y nada más. Casos sospechosos y tenemos pues las pruebas nasofaringias, nada más. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, como segunda pregunta fue una pregunta que ya estuvo desenglosando en la pregunta Ajá. que le había hecho, pero la voy a volver a hacer para que pueda enfatizar más la respuesta. La segunda pregunta es, ¿qué medidas preventivas han sido más efectivas y cómo se manejan actualmente los casos sospechosos o confirmados? El uso de cubrebocas, o sea, simplemente va a ser el uso de cubrebocas, detectar los brotes a tiempo y aislar a los contactos, que es lo que se hace, o vigilarlos por lo menos. Y es como lo más efectivo. Algo que a mí nunca no entendía muy bien cuando yo tomé el diplomado, es que yo tomé el diplomado cuando yo todavía no trabajaba en el área de la medicina del trabajo. Cuando tú estás estudiando a la par y ya lo estás laborando, como que creo que te surgen más dudas, pero es bien importante que tú cuando llegas a un área de trabajo, bueno, en una empresa, tienes que identificar cuál es tu unidad médico familiar más cercana, porque todos tus casos, bueno, todo lo que tú tengas que referir siempre es con ellos. Tus campañas las tienes que referir a ellos. Entonces, consejo, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es tu EMF más cercana para estos casos precisamente, incluso de campañas, vacunación, influenza, toma de citologías cervicales, o sea, es como un consejo. Entonces, la vinculación también es una estrategia súper importante, ¿vale? Ok. Y pues como última pregunta de mi parte es, ¿qué papel tiene la vacunación y cómo se da seguimiento a las estadísticas de contagio dentro de las empresas? Pues como tal el contagio no disminuye, porque acuérdense que pues tener la vacuna no nos exime de que nos enfermemos, sin embargo pues se hacen los cuadros no son tan severos, entonces pues eso impacta directamente en el ausentismo, entonces disminuimos a lo mejor el periodo en el que se te va a ausentar un paciente, perdón, un colaborador, si ya tiene su esquema completo a que si no lo tuviera, entonces la estrategia principal siempre va a ser la vacunación. ¿Vale? ¿Alguna otra Ok. Doctora, duda al bueno, respecto? yo tengo una Dime. duda. Bueno, a lo mejor usted no tiene tanto conocimiento porque nos menciona que no trabajó hasta lo que fue después de pandemia, pero no sé si tiene conocimiento alguno que en pandemia cómo se llevaba ese programa de vacunación dentro de las empresas o si se dio algún programa de vacunación para lo que es lo de COVID o vacunación en general hacia otras enfermedades. Siempre por lo regular, sí, desde que yo ingresé y hasta, bueno, mi enfermera es la que ya lleva 7 años laborando en la empresa y decía que pues principalmente cuando fue la pandemia lo prioritario fue COVID y ahí sí fueron unos, ¿cómo te puedo decir? El aislamiento fue súper estricto. Apenas alguien tenía síntomas muy leves porque puede ser inespecífico, son muy inespecíficos al principio. Entonces, si alguien tuviera malestar general, un poquito febrícula, ya lo mandaban a su casa precisamente antes de que bueno, cerraran todos los centros de trabajo, sí, era un aislamiento súper estricto. Y hasta que ya vieron las campañas, ya fue pues, que ya se puso más énfasis en eso. Pero sí, ahorita ya es como más tranquilo. O sea, tienes síntomas, ok, te hago la prueba, ya a lo mejor te mando urgencias y no puedes ingresar. A eso sí es súper estricto. Como es una área, es un almacén con muchos trabajadores, yo sí tienes que tener una vinculación con el jefe directo. Hay diferentes áreas. Como es un almacén, es piso de venta, gerentes y lo que son los chicos que hacen trabajo de altura, de carga y descarga. Entonces, en cada una de las áreas hay un jefe responsable. Entonces, como médico del trabajo, esa es otra estrategia. Tienes que tener contacto directo con el jefe inmediato para hacerle saber, informar inmediatamente, oye, ¿qué crees? Tu colaborador dio positivo, entonces no te puede ingresar, no me puede ingresar, o sea, yo tampoco uno va a estar en la puerta de entrada, ¿no? No lo puedo tener en la empresa hasta que no me traiga su hoja de alta del IMSS. Entonces, esa es una estrategia, tener la vinculación con los procesos jerárquicos en el organigrama de a quién te tienes que referir para en determinado momento que se acaten las órdenes o recomendaciones de salud, porque imagínate, si no estamos al pendiente, ya dio positivo y se sigue presentando, se puede hacer un contagio. Entonces, también eso es importante, saber el organigrama y con quién te tienes que referir. Con respecto a eso de los contagios, o sea, si se llega a dar un brote, alguno de, por así decirlo, COVID o alguna otra enfermedad, ¿cómo se maneja como médico laboral? O sea, ¿se da la incapacidad a todo lo que es todos esos trabajadores o se maneja de una manera distinta o cómo? En esta empresa, todo se refiere al IMSS, todo totalmente, porque son ellos, ¿cómo te explico? Quien paga al final del día las incapacidades ya no es el patrón directamente, es el IMSS.
es el IMSS, es el IMSS. Entonces, todo lo que hacemos, hay un caso sospechoso, llega al consultorio, se valora y si tiene alteración de los signos vitales, que se considere que es una urgencia o que no es una urgencia, que sea un riesgo potencial de contagio, como son las enfermedades infectocontagiosas, todo se refiere totalmente al IMSS. Aquí no nos quedamos con nada, precisamente porque quien paga las incapacidades es el IMSS y ellos son los que emiten las incapacidades, ya sea por enfermedad de trabajo o un accidente de trabajo, pero como por enfermedad general, sí, aún así todo se refiere al IMSS y lo único que nosotros hacemos aquí es llevar el seguimiento de las incapacidades, a nosotras nos las traen y le damos seguimiento, tenemos se captura en el sistema, tenemos como una especie de Excel en el que ponemos el nombre del colaborador, el tipo de incapacidad que tuvo, cuántos días lleva, entonces sí se le da un seguimiento muy puntual a eso. Pero todo es totalmente directamente con el IMSS. Aquí sí, así se hace. Muchas gracias, doctora. De nada. Hola doctora, buenas tardes. Yo soy Leopoldo Flores. Ahora me toca a mí, lo voy a realizar las siguientes preguntas. Y pues pasando con la siguiente, vamos a hablar, o sea, nos puede hablar un poquito más sobre, ya un poquito más enfocado en los trabajadores. Ahora sí, la pregunta que yo le quiero realizar es cuando, a la hora de ingresar a un nuevo trabajador, ¿qué exámenes médicos se le realizan? O en caso de que sean exámenes periódicos también, y con qué tanta frecuencia se realizan estos. Bueno, en cuanto a los exámenes médicos de ingreso, depende mucho del perfil. En cuanto al... Depende mucho, como le digo, son como 3 grandes áreas, los vendedores de piso, los gerenciales o administrativos y los chicos que hacen trabajo de carga. Y también tenemos hay un puesto que se llama que son las personas que se encargan de realizar pedidos. Es como todo, es de canvaseo, son de canvaseo. Ellos se dan como que en general los grandes, los puestos que hay. Entonces, hay una serie, tenemos en cuanto a criterios de inclusión y de exclusión. En cuanto a los de exclusión, pues un criterio de exclusión pudiera ser que presentaran alguna enfermedad crónica descontrolada. Eso se ve desde que tomamos glucometrías si él te dice, tengo diabetes, se toma la glucometría y pues si trae los 200, los 300, tache, ¿vale? Un hipertenso descontrolado tampoco, no es del todo una no contratación, pero lo que se hace, o bueno, lo que yo hacía, porque también tú tienes que tener un cierto número, en esta empresa sí se maneja, así de te mando tantos trabajadores y no me puedes estar rebotando tantos porque necesito cubrir mis vacantes. Entonces, una estrategia que yo implementé, ok, no les voy a decir que no, pero sí le decía, le explicaba, oye, es que eres un paciente crónico, necesito que vayas, te controles y te reagendo que te reagenden tu entrevista, regresas y ya una vez que estés controlado, ahora sí te doy tu examen de ingreso. Se les hace firmar una carta en la que ellos se comprometen a dar seguimiento conmigo. Si bien lo lleva el IMSS, sí es estarles al pendiente de decir, ya fuiste a tus consultas y recetas y precisamente. Y se identifican casos muy específicos, a lo mejor, por ejemplo, pacientes con epilepsia, es un criterio de exclusión. Sin embargo, yo sí tengo pacientes con epilepsia que pues fueron contrataciones que fueron antes de que yo estuviera. Bueno, entonces esos son los de ingreso. Otro criterio de exclusión son toxicomanías, cirugías menores a 6 meses. Se oye muy feo decir esto, pero la orden que yo tengo es no contratar a chicas embarazadas, pero es un poco difícil. En las primeras semanas de gestación es anticonstitucional, por ejemplo, hacer una prueba de embarazo, ¿no? Ahí nos metemos en una bronca. Y en las primeras semanas es difícil con una exploración física determinar si alguien pues está embarazada o no. Eso es algo que no se tendría que hacer, pero se pide que se haga, ¿vale? Eso es como algo que no me gusta de mi trabajo. Alteraciones visuales, no corregidas, o sea, que tengan defectos visuales con la cartilla de Snellen y que pues no acudan regularmente a su optometrista y en general son esas, ¿vale? Por ejemplo, en el examen médico tenemos que ser muy minuciosos. Los chicos que hacen trabajo de altura, por lo regular, yo procuro que sean personas que sean menores a los 40 años, que sean, peso menor a 80 kilogramos y estatura menor a 1,80 igual, ¿vale? Después eso viene en lo que son trabajos de altura, más o menos. Ya de eso vamos a hablar más adelante, pero en general esos son los criterios. Y nada más, por edad, la empresa no tiene tanto como criterios de exclusión por edad. Otra cosa que se van a dar cuenta es que a medida que ustedes tengan más exámenes médicos de ingreso, quiere decir que pues el personal no es estable y es súper rotativo. Y en esta empresa la verdad es que
mi pan de todos los días, así lo que me lleva gran parte de mi trabajo todo el día, o sea, de mi jornada laboral, es hacer exámenes médicos de ingreso. Los exámenes médicos periódicos se realizan una vez al año. Una vez al año y nada más. Y pues en el consultorio tenemos un archivero en el cual tenemos por obligación, por normativa, tener un expediente clínico. En la empresa, después de los 3 años de permanencia, ya se les hace su expediente y en el que, por ejemplo, si tienen alguna patología, se les da seguimiento, es su examen médico de ingreso, los periódicos y si tienen alguna patología, el seguimiento, ¿vale? Y en general son esos como los criterios de exclusión. La empresa, en general, la escolaridad de los colaboradores son de secundaria y rara vez preparatoria terminada y pues al menos los gerenciales con licenciatura. Y en general son esos. ¿Alguna duda sobre los exámenes médicos de ingreso? Doctora, yo tengo una duda. Sí, dime. En general, no sé si nos puede platicar un poco cómo es todo el examen médico, o sea, cómo empieza ¿La usted, qué es lo estructura? que, ajá, la estructura del examen médico que Ok. usted realiza. Eso es importante. En cuanto al examen médico de ingreso, lo que se hace pues son datos generales como edad, sexo, no sé si saben tipo de sangre, antecedentes personales no patológicos, patológicos, heredofamiliares y también hay un apartado en la estructura del que tengo aquí en el que dice antecedentes laborales. Te pregunta exactamente sobre cuáles fueron tus últimos 3 empleos, la duración o permanencia en ellos, cuáles eran las actividades que realizabas y si tuviste alguna lesión en tu estancia en esas empresas. ¿Por qué? Porque a veces, pues resulta que, no sé, trabajaban en alguna empresa manufacturera y tuvieron alguna lesión, por ahí un esguince, y entonces, pues ya llegan a este nuevo centro de trabajo y a veces los trabajadores, los colaboradores quieren cargar las enfermedades que ya traían de antes a que se lesionaron aquí. Entonces, esa la historia tiene un apartado, la historia clínica, en la que sí te pregunta por empleos anteriores. Te dice qué lesión fue, si tuviste incapacidad, cuánto tiempo estuviste de incapacidad y si te quedó alguna secuela. Y en cuanto a la estructura, pues en general es como un examen médico normal, exploración de cabeza a pies y nada más. Y hay un apartado en el que te hace firmar, en el que dice que toda la información que nos proporcionaste es la correcta. Y en general es eso. Como que es un examen médico normal, la estructura como conocemos, como en algún momento tal vez ustedes ya como estudiantes han aplicado, pero la diferencia es que sí trae el apartado de antecedentes laborales, nada más. Y en dado caso, como que antecedentes laborales pueden ser criterios de exclusión para no entrar a la empresa, ya sea una lesión que ya tengan corroborada o hay otro tipo de criterios de exclusión relacionados a trabajos anteriores. Un criterio de exclusión por eso, pues pudieran ser pues alguna fractura, a lo mejor que dejara alguna secuela que te impidiera desempeñar las actividades para las cuales pretende ser contratado, pues no sé, a lo mejor fue una cirugía reciente menor a los 6 meses, a lo mejor tuvo un accidente, no sé, trabajaba en una empresa en la que trabajaban con no sé, solventes, alguna quemadura de retina, no lo sé, que afectó la visión, o sea, va dependiendo mucho como del puesto para el que apliquen. Con quienes más somos más flexibles son con los colaboradores que van para puestos gerenciales o administrativos, porque ellos su trabajo más que nada, sí hay factores de riesgo ergonómicos, obviamente por las posiciones, estar sentado, los lúmenes también son factores de riesgo, pero con ellos son más flexibles, porque pues al final del día su trabajo no es físico, sino más que nada mental o, ajá, es de ese tipo. Entonces, es cualquier situación o lesión laboral que caigan los criterios que les mencioné, que tengan alguna secuela relacionada a lo que les mencioné antes. Sí, gracias, doctora. Nada más. Ok, doctora, como siguiente pregunta es, en cuanto usted ya realizó esos exámenes, ve los resultados, ¿cuál es el siguiente paso para, como así decirlo, trabajador? ¿Cuál es el siguiente paso que se lleva a cabo? O sea, después de los resultados, ¿qué es lo que hace el médico al ver que este trabajador sí puede tener algún riesgo o algo? Ok, cuando hacemos diagnósticos, ¿no? O sea, aquí es un poquito también, es como una parte un poquito compleja de realizar los exámenes porque de alguna manera tienes que hacer que el aspirante más bien, porque todavía no es colaborador, confíe en ti,
tienes que crear una atmósfera de confianza para que él te hable sobre sus padecimientos reales. Y es un poco feo al final del día decir, gracias por la confianza, pero pues no eres apto al puesto. Obviamente, a mí me dan una papeleta, Recursos Humanos me proporciona, es como un cuadernillo que viene la estructura viene el examen y me da una papeleta. Entonces aquí yo lleno todo el examen, doy mi diagnóstico y yo como médico, así me esté contratando o mi jefe inmediato sea Recursos Humanos, no tengo la obligación de revelarles información confidencial del examen médico a Recursos Humanos. Lo único que yo hago es poner apto o no apto. Hay veces que, por ejemplo, viene el gerente de recursos humanos y me dice, oye, ¿cómo que me lo rechazaste? ¿Por qué? Necesito cubrir mis vacantes. Ni modo, le digo. Y yo sí me pongo así como que en ese plan, lo siento, porque le digo, al final, le digo, ponte en mi lugar. Si yo te contrato a esta persona por cierta condición física que yo identifiqué y al rato se lesiona, la que está poniendo su cédula ahí, que es apto o no es apto, soy yo. O sea, tú nada más es un número y es una vacante, pero entonces ahí ustedes también, uno se tiene que hacer como del carácter, como de pues sí, para poder saber mediar esa situación. Entonces, tú como médico no estás obligado para revelar ese tipo de información. Simplemente, bueno, a mí me dan la papeleta y pongo apto sí o apto no. Y también hay otra que se dice apto condicionado, que son las condiciones que les expliqué anteriormente. Está descontrolado, apto condicionado, y ahí le pongo reagendar, entrevista para tal. Pero yo ya hablé con el aspirante y le dije, tienes que ir al médico, necesito que me traigas tu receta y te voy a estar monitorizando. Entonces, condicionado es a que en teoría se les informa que si no acatan las órdenes, pues a lo mejor pues no se les está condicionada la contratación. ¿Vale? Entonces sí, es apto, no apto y apto condicionado. Y ya nada más se cierra la papeleta y se le entrega a Recursos Humanos. Y sí, no tienen ustedes la obligación y de hecho es algo ilegal revelar ese tipo de información, así se deban ustedes a Recursos Humanos. Porque como médicos del trabajo pertenecemos al Departamento de Recursos Humanos. ¿Vale? Listo. Doctora, y en el caso de en el caso de un trabajador que ya está contratado y se hace su examen anual y detecta, no sé, algún tipo de lesiones nuevas, se hace una campaña, por ejemplo, en dado caso que más adelante lo abordaremos, pero no sé, supongamos que tiene algún trabajador en trabajo en alturas que desarrolló una nueva lesión musculoesquelética. ¿Se hace algo con esos datos para prevenir hacia los demás trabajadores o qué sucede? O en general, ¿qué es lo que alguien ya contratado qué podemos hacer con los exámenes que hacemos anualmente? Sí, buena pregunta. En los exámenes médicos periódicos, cuando detectamos que algún colaborador ya tiene una lesión o tiene alguna condición de salud que puede derivar del propio puesto de trabajo o secundaria a cualquier otra situación, por ejemplo, una lumbalgia, que algún colaborador por ahí de unos 38 años me debute con hipertensión arterial, se le reubica. No es ilegal despedirlo por una condición médica y lo que se hace es reubicarlo en otro puesto. Para eso son los exámenes médicos periódicos, para detectar si desde que entró, una vez al año, hay alguna condición de salud que le impida desempeñar el puesto, que te pueda condicionar un accidente del trabajo. Como les comento, la función del médico del trabajo es prevenir riesgos. Aquí lo más pesado que ha pasado, lo más feo, es que sí se cayó una chica de altura. Aquí los racks tienen una altura de 6,5 metros y hay una línea de vida y pues en ese momento la chica, desconozco, eso fue antes de mi ingreso, no tenía su línea de vida y cayó de 6 metros y pues cayó de pie, pero tuvo una lesión medular de L2 a C1, si no mal recuerdo, y tuvo una ruptura de tobillo y pues aparte el trauma. Y entonces ahorita ya va a ser casi el año ya de incapacidad. Entonces se va a verificar si ya se da una incapacidad, una discapacidad temporal. Ajá. Doctora, y Porque, en ese ajá. caso, la resignación, o sea, la resignación de en dado caso de que se haya desarrollado una lesión por el puesto de trabajo, ¿usted qué criterios toma o cómo decide o en qué se enfoca para enfocar la resignación? ¿O simplemente se busca un trabajo que pueda hacer? La resignación, ¿cómo con qué criterios? Pues como lo más pesado sería manejo de cargas y como le digo, trabajo de alturas, pues tenemos otras áreas que pudiera ser, por ejemplo, en piso de venta.
Como es una tienda, es almacén y tienda, pues pueden ser las personas que a lo mejor acomodan la ropa, doblan ropa, a lo mejor dan informes, o sea, son cuestiones que ya no me exigen a lo mejor una cuestión de trabajo físico. Más que nada es eso. Esa es la principal función del examen médico periódico, reubicar identificar a pues a los colaboradores que se te puedan lesionar y pues sí, es para eso. Entonces sí tenemos otro tipo de vacantes que no exigen como tal Muchas tanto gracias. esfuerzo físico. Ajá. Ok, doctora, ahora pasando más como a la empresa ya como tal, uno de los requisitos bueno, una de las cuestiones que manejamos también en clase era sobre como el ambiente de empresa y era no tanto cómo es de que cómo se llama entre los trabajadores, sino más de que ya en la empresa, ¿qué estudios se realizan como para estar monitoreando condiciones como la condición del aire, manejo de polvos que se pueden llegar a presentar en la empresa, y algún otro tipo, no se me viene algún otro ejemplo, pero creo que sí me entendí un poquito más a dónde iba. Sí, Bueno, un ejemplo no me parece el ruido o, como dijo Polo, la calidad del aire o la ventilación, que también lo mencionamos ahorita, porque me imagino que como nos comenta su área de trabajo, me imagino que es un área cerrada, cómo maneja ese tipo de cosas de la ventilación, el ruido, el polvo, todo ese tipo de factores que pueden afectar de que la salud del trabajador o el ambiente. pues como tal estudios ambientales no se hacen, el único que sí se hace es el del estudio de los lúmenes y eso es algo que, por ejemplo, cuando viene la Secretaría del Trabajo sí nos pide, a ver, ¿y tu estudio de lúmenes? ¿Y estás como en los límites permisibles o no? ¿Por qué? Porque como sabemos, los lúmenes, la intensidad, pues nos produce condiciones como pueden ser migrañas, ¿no? Entonces, defectos visuales. Entonces, aquí en Price lo único que se hace es lo de lúmenes, la verdad. Y en cuanto, bueno, eso iba enfocado a lo que son el estudio de los ambientes de trabajo. Y bueno, lo que sí hacemos, más que nada como nuestro trabajo de mayor riesgo es el trabajo de altura, lo que sí se hacen son recorridos con la Comisión de Seguridad de Higiene, en la que están encargados personal de mantenimiento, personal de administrativo, personal de piso, o sea, son como de todas las áreas, seguridad de higiene, ¿no? Entonces, como saben, es un comité en el que hay un presidente y hay, bueno, somos de todas las áreas, ¿no? Entonces, hacen recorridos una vez al mes en toda la tienda para detectar condiciones inseguras que nos puedan condicionar un accidente de trabajo, entre cuales, pues, principalmente detectar la integridad de los racks, que estén íntegros y nada más, bueno, en cuanto a seguridad, ¿no? De estudios nada más es lo de los lúmenes, pero también algo que va con seguridad en el trabajo es lo de los recorridos. Y otra cosa, de la cual yo estoy encargada también, y el área de mantenimiento y de recursos humanos, es la revisión de los equipos de protección personal. Aquí, por ser trabajo de altura, lo que se hace es, bueno, el equipo de protección personal consta de un casco con barbiquejo, las líneas de vida, el arnés y las las botas que tienen que tener casquillo, porque hacemos trabajo de manejo de cargas, de arrastre con patín. Bueno, entonces lo que se hace es que una vez al mes se juntan varias personas, traen los jefes de área, traen sus equipos de protección, los que hacen trabajo de altura, se verifica la integridad de la línea de vida, de los cascos, que no estén rotos, que no tengan la estampita, porque pues eso puede cubrir defectos, la integridad de los barbiquejos. Y aunado a eso, servicio médico, es la que está encargada de hacer los recorridos para detectar actos inseguros. A los chicos se les capacita su ingreso, a los que hacen trabajo de altura, y se les da un curso de capacitación. Hay chicas de recursos humanos que están en capacitación. Entonces, bueno, pues ya se les capacita y si yo detecto, y se les da como una tarjetita, como es como el permiso de trabajo en alturas. Si yo detecto un acto inseguro, se les llama la atención. Pero la verdad es que yo sí soy muy estricta porque las caídas de los racks ya han pasado 2 veces. Y entonces eso sí es un problema porque de hecho ahorita la empresa tiene una demanda por esa situación. Entonces yo no soy tolerante. Yo sí he hablado con recursos humanos y le digo, mira, para ti es un número, para ti es un trabajador, pero nosotros como médicos es muy diferente la formación al personal, obviamente, de recursos humanos. Entonces nosotros como siempre hemos, ¿cómo se puede decir? Sin
de alguna manera, pues nos preocupamos más por el bienestar de las personas, independientemente de que seamos, nos debamos a la empresa. Entonces yo sí soy súper estricta. Yo sí los veo haciendo un acto inseguro, a ver tu tarjeta y vamos con el jefe. Y entonces a veces se ha dado cuenta de que han habido ocasiones en las que son temporadas altas y es que yo necesito a mis trabajadores, así dicen, ¿no? Haciendo el trabajo de altura y es que la doctora, o sea, y sí hay ahí un roce, por ejemplo, con los gerentes y yo le digo, sí, pero es que está haciendo actos inseguros, ya fue una, ya fue dos veces, ¿qué vamos a esperar? ¿A que se caiga del rack? O sea, sí es como mucho también tu trabajo así de concientizar y educar tanto a los gerentes como a los colaboradores. Entonces, esa es otra parte que también es cuanto a la prevención de accidentes, ¿vale? Bueno, me pareció como importante agregarlo porque vi que no venía como tal en la estructura de lo que me habían mandado, pero sí es bien importante los recorridos de seguridad de higiene. Y muchas veces cuando tú llegas como médico a, a trabajar en una empresa, formas parte de esas comisiones. ¿No? Entonces, ahora, cuando tienes una supervisión de la STPS, a mí ya me pasó 2 veces, lo que hacen es, ¿qué haces tu servicio médico para la prevención de accidentes? ¿Qué haces? Te preguntan todo y todo eso lo tienes que documentar porque nada de lo que no está documentado no existe. Entonces, yo cuando hago la revisión de los equipos de protección personal, tengo un formato por cada equipo de protección en el que se verifica la integridad del mismo, firmo yo de conformidad, firma recursos humanos y firma el jefe inmediato. Entonces, cuando llegan las supervisiones, sí piden eso, porque es así, y bueno, ¿y qué estás haciendo para los actos inseguros, no? Entonces, sí es bien importante eso, ¿vale? En cuanto al ambiente, pues sí, aquí factores de riesgo, pues sí, son más que nada lo del trabajo de altura. Uh-huh. Sí, la siguiente pregunta iba más o menos también encaminada a eso de que qué era lo que hacía cuando detectaban algo así, pero creo que con la respuesta de esta nos argumentó todo muy bien, muy perfecto. Y le quiero comentar que solo no, la grabación solo dura 40 minutos. Voy a hacer otra sesión y le mando otro link porque se va a cortar ya. Y si Perfecto, me espera un minutito en lo que se lo mando y continuamos. claro. Gracias. Nada.